Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios de la asignatura Estructura de datos. Para este caso, reconstrucción de árboles binarios y recorridos. Los ejercicios que nos piden realizar son: reconstruya el árbol binario con los siguientes recorridos. Preorden 10, 20, 30, 50, 60, 40, 70, 80 y 90. Inorden 50, 30, 60, 20, 80, 70, 90, 40 y 10. También nos dicen que digamos cuál es el recorrido en posorden, para lo cual tenemos que hacer primero la reconstrucción de este árbol. En el segundo ejercicio nos piden reconstruya el árbol binario con los siguientes recorridos. El posorden D, M, L, C, T, A, I, S, R, U, N, O, K, B. E inorden sería D, M, A, T, L, C, B, I, K, U, S, R, O y N. Adicionalmente también nos piden que digamos cuál es el recorrido en preorden. Antes de empezar, vamos a analizar la representación de un árbol binario. Acá tenemos el árbol binario y al lado vamos a colocar los recorridos inorden, posorden y preorden. En esta representación podemos identificar los tipos de nodo de un árbol. Tenemos el nodo raíz, que solo va a ser uno, que va a estar ubicado en la parte de arriba, y de él pueden salir más ramas o hojas, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso salen dos ramas. Tenemos esta rama de acá, esta es otra rama, esta de acá es otra rama y esta es otra rama, C también es otra rama. Las ramas se suele identificar porque están compuestas de más ramas o de hojas. Las hojas, que son estas que están en verde, toda esta parte de acá y esta de acá, son hojas porque salen de una rama y hacia abajo no tienen ni ramas ni demás hojas, es donde termina, ¿cierto? Entonces miremos que acá hay dos hojas, aquí E tiene una sola hoja, F tiene dos hojas y C tiene una hoja y una rama. Después de identificar los tipos de nodo de este árbol, vamos a analizar los recorridos que podemos hacer a este árbol. Tenemos los recorridos inorden, posorden y preorden. Para el recorrido inorden, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los nodos izquierdos, luego vamos a ver el nodo, la información del nodo, y luego vamos a revisar la información que está a la derecha, los nodos que están a la derecha. Si empezamos con inorden, vamos a ver en esta representación que ubicados en la raíz vamos al izquierdo, el izquierdo es B, pero B también es otro nodo que tiene datos, en este caso es una rama. Vemos que tiene información a su izquierda, ¿cierto? Que en este caso es el D, y el D también es otro nodo. Entonces vamos a tener que revisar la información que está a la izquierda de este nodo. Vemos que aquí ya llegamos y analizamos. Vemos que izquierdo es H, que es una hoja, ahí finalizamos, volvemos al nodo, ¿cierto? Leemos este nodo. Al leer este nodo vemos que la información es D, pasamos a la derecha. En la derecha vamos a ver que la información es I. Si subimos, como ya analizamos la izquierda de B, pasamos a analizar B, tomamos el dato, nos vamos para la derecha de B, vemos que está E, pero E no lo vamos a tomar aún. ¿Por qué? Porque también tiene datos. A su izquierda no tiene nodos, pero a su derecha sí tiene nodos, por lo tanto vamos a tomar primero E, que recuerden que tomamos la izquierda no existe, tomamos E, ¿listo? Después de tomar E, tomamos su nodo derecho, que es K, y hasta ahí ya analizamos la mitad de esta representación. Volvemos arriba a A, ya analizamos toda la parte izquierda de A. Ahora tomamos la información del nodo en el que estamos, que sería A, pasamos a la parte derecha. En la parte derecha hacemos lo mismo, analizamos, tenemos C
tiene izquierdo, ¿cierto? Tiene una rama. Esta rama también tiene un izquierdo, que en este caso sería L. Entonces el elemento que sigue sería L. Seguimos. F ya no tiene izquierdo, entonces analizamos la información de ese nodo, que es F. Acá. F tiene derecha, sí, tiene una hoja derecha, que en este caso es M. Volvemos, ya analizamos toda la F, volvemos a la C. La C ya analizamos toda su parte izquierda, todo de acá. Entonces pasamos a tomar la información de ese nodo, que sería C, y tomamos la hoja derecha de C, que para este caso sería G. Entonces ahí hemos finalizado el recorrido inorden para esta representación. El recorrido post-orden es diferente al inorden. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es analizar el nodo izquierdo, luego derechos y luego la información del nodo. Si pasamos a hacer este análisis en esta representación, hacemos lo mismo, volvemos, tomamos A tiene un izquierdo que es B, B tiene un izquierdo que es D tiene un izquierdo que es H. Entonces en este caso sería H. Okay. Luego, si miramos D, ¿cierto? Que estamos mirando izquierdo de D y es H. Ahora miramos el derecho de D. El derecho de D es I. Ya miramos H. Vamos a mirar I. Tomamos la información de I. Nos devolvemos para D. Y en D analizamos el nodo, que es esta parte de acá que nos dicen que analicemos el nodo. Después de analizar el nodo, decimos que es D. Seguimos. Nos dicen, después de analizar izquierdo, ya analizamos toda la parte izquierda de B. Ahora tenemos que analizar la parte derecha de B. La parte derecha de B es E, pero E también tiene hojas. En este caso la hoja de E es K, ¿cierto? Si vamos a ver, E no tiene hijos izquierdos. Aquí esta parte no tenemos que hacerla porque no tiene hijos izquierdos, pero sí tiene un hijo derecho que es K. Después de analizar la derecha, analizamos el nodo. El nodo es E. Nos devolvemos. Ya hemos analizado la parte izquierda de B, la parte derecha de B. Ahora sigue analizar la parte izquierda de A, porque ya analizamos todo esto de acá. La parte izquierda de A sería B. Para acá. B. Listo. Hasta ahí vamos bien. Si vamos a analizar A, vemos que ya revisamos todo lo que es la parte izquierda de A. Nos falta la parte derecha. Si pasamos a la parte derecha de A tiene una rama que es C. C también tiene, tenemos que hacer este análisis. C tiene izquierda, sí, tiene F. Listo. Entonces pasamos a F. Análisis en F. Decimos que también tiene izquierda, que es una hoja. En este caso la hoja L. Luego miramos si F también tiene derecha. Vemos que sí, tiene una hoja, que es la letra M. Y analizamos el nodo, que en este caso sería F. Como ya analizamos la rama F, nos devolvemos. Tenemos a C. En C decimos que ya hemos analizado toda la parte izquierda de C. Ahora tenemos que analizar la parte derecha de C. La parte derecha de C tiene una hoja que se llama G. Insertamos acá. Y después de haber analizado izquierda de C, derecha de C, nos queda analizar el nodo. Si analizamos el nodo, vemos que tiene la letra C. Y volvemos al nodo principal, que sería la raíz. De la raíz ya hemos analizado la parte izquierda, la parte derecha. Solamente nos falta obtener la información del nodo.
en este caso es A, y tenemos lista el recorrido posorden para esta representación. Así ya tenemos listo el recorrido posorden para esta representación de árbol. Vamos a continuar con el preorden. Para el recorrido preorden, lo que tenemos que hacer es que vamos a analizar la información del nodo, luego su izquierda, luego su derecha. Haciendo este análisis en esta representación, vamos a ver que parados en la raíz tenemos el nodo A. Recuerden que aquí nos está diciendo que primero tengamos el dato del nodo, luego vamos a tener su izquierda. Si vamos a la izquierda, vemos que tenemos a B. En B, si hacemos este análisis, tenemos que tomar la información del nodo. Okay. Y vemos que B también tiene ramas, entonces pasamos a su rama izquierda. Pasando a la rama izquierda de B, vemos que sigue D. Si hacemos este análisis, vemos que el nodo es D. Seguimos, como D es una rama, vamos a su parte izquierda. Vemos que su parte izquierda es H. Hacemos el análisis, tomamos la información del nodo, que es H. Seguimos. H no tiene izquierda y tampoco tiene derecha, entonces volvemos a D. De D ya tomamos la información, ya analizamos la parte izquierda, ahora vamos a la parte derecha. La parte derecha de D tiene una hoja que es I, aquí colocamos I. Si ahí le hacemos este análisis, solamente podemos tomar el nodo, no tiene izquierda, no tiene derecha, nos devolvemos a D, de D, y ahí hicimos este análisis de acá, el nodo, izquierda y derecha, entonces tenemos que volver hasta B. En B ya analizamos el nodo, ya analizamos la parte izquierda, nos falta la parte derecha. Si analizamos la parte derecha de B, B tiene un nodo, tiene un nodo, el nodo es E, ¿cierto? Si analizamos, tiene E. Después de analizar E, hacemos lo mismo, tomamos la información del nodo, entonces colocamos acá E. A E analizamos si tiene izquierda, E no tiene izquierda, está vacío, entonces no tomamos ningún dato. Analizamos derecha, derecha tiene una hoja, que en este caso es K. Seguimos. Vemos que ya hemos analizado E, que no tiene más ramas ni higos. Pasamos a B, de B ya analizamos la parte izquierda, la parte derecha. De A ya analizamos el nodo, la parte izquierda, nos falta la parte derecha. Al analizar la parte derecha de A, pasamos a C. En C, haciendo el análisis, tomamos la información del nodo. Después analizamos su izquierda. En la izquierda vemos que está una rama que es F, tomamos la información del nodo. Después de haber tomado la información del nodo, hacemos izquierda para F. En izquierda para F tenemos una hoja. Como hemos visto, a las hojas ya no hay que hacer ese análisis de nodo izquierda derecha, sino que una vez tomamos la información del nodo, verificamos la derecha de F. En F tenemos la parte derecha, una hoja M. Ya hemos analizado a F, volvemos a C. En C vemos que ya tomamos la información, ya analizamos su izquierda, nos falta analizar la derecha. Si analizamos la derecha de C, vemos que tenemos la letra G. Y como G es una hoja, no tiene hijos a su izquierda o a su derecha. Y ya hemos finalizado el recorrido preorden.
En el primer ejercicio nos piden reconstruir el árbol binario con los siguientes recorridos, estos que están acá y que ya hablamos al principio. También nos están pidiendo que determinemos cuál es el recorrido posorden. Para determinar el recorrido posorden vamos a realizar la reconstrucción del árbol. Primero identificamos la raíz del árbol, el cual es el primer elemento del recorrido preorden. Luego ubicamos la posición de la raíz en el recorrido inorden, que es lo que estamos haciendo en esta parte de acá. Identificamos la raíz, que en este caso es 10, ¿cierto? Bien, después ubicamos la raíz en el recorrido inorden y de ahí podemos concluir que todos estos elementos del árbol se ubican a la izquierda de la raíz. Este segmento también se puede ubicar en el recorrido preorden. Analizando lo que tenemos acá, estamos diciendo que la raíz en el recorrido inorden está al final. Recuerden que inorden lo primero que hace es analizar todos los elementos que están a la izquierda de la raíz y luego analiza todos los elementos que están a la derecha de la raíz. Por eso hemos podido identificar que estos elementos están a la izquierda de la raíz. Para determinar el orden de los elementos en el árbol se va a tratar al segmento de los elementos izquierdo por separado, como si fueran un árbol independiente. O sea, vamos a coger todos estos datos de inorden y estos datos de preorden y los vamos a tratar como si fuera un árbol nuevo, ¿cierto? Bueno, a ese segmento, a ese árbol, le vamos a realizar el procedimiento anterior. ¿Cuál? Identificar cuál es la raíz, que en este caso identificamos que es 20. Analizamos también con el recorrido inorden cuáles son los elementos que están a la izquierda y cuáles son los elementos que están a la derecha, ¿cierto? Después de hacer ese análisis en ese árbol nuevo que estamos identificando, vemos que la raíz es 20 y que tiene unos elementos a la izquierda y tiene otros elementos a la derecha. Bueno, en el siguiente paso lo que hicimos es, en la rama izquierda de 20, estos elementos de acá, podemos determinar que la raíz es 30. ¿Por qué determinamos que es 30? Porque al coger esos elementos y tratarlos como un recorrido preorden y otro recorrido inorden, vemos que en el preorden, primer elemento es 30. Y adicionalmente, en el recorrido inorden, vemos que tiene un hijo a la derecha que es 50, un hijo a su izquierda que vemos que es 50 y un hijo a la derecha que vemos que es 60. Y la raíz de ese árbol sería 30. Si vamos a la representación gráfica, vamos a ver que efectivamente tenemos una raíz principal que sería 10, tenemos un hijo izquierdo, o sea, una rama que en este caso sería 20. Recuerden que estamos analizando la rama izquierda de 20 que sería 30. Vemos que 30 va a tener un elemento a su izquierda que va a ser 50 y un elemento que va a ser 60, que fue lo que acabamos de decir. En esta parte de acá vemos que 50 está a la izquierda y 60 está a su derecha, y acabamos de analizar el nodo 30. Si pasamos a la parte derecha, a la rama derecha de 20, vemos que tiene un nodo raíz que es 40. ¿Por qué? Porque al colocar esos valores en preorden, vemos que el primer elemento es 40. Vamos a la gráfica, efectivamente la rama derecha hemos colocado que hay una rama que empieza por el nodo 40, ¿cierto? Y que esa rama tiene elementos a su izquierda. ¿Cómo identificamos que solamente están a la izquierda? Porque analizando el recorrido inorden, vemos que todos los elementos están a la izquierda de ese valor. En el cuarto paso lo que hemos hecho es que en esa rama, en la 40, vemos que tiene una raíz que es 70. ¿Cómo sabemos que la raíz es 70? Porque cogimos estos valores, el de inorden como preorden, y los analizamos. Vemos que el preorden quedó 70, 80, 90. Recordemos que el primer elemento, que es 70, va a ser la raíz. Vamos acá, ubicamos acá en la raíz de este árbol, que sería este que estamos analizando acá, esta parte de acá, que la estamos tratando como un árbol individual. Decimos que la raíz es 70
Adicionalmente, vemos que 70 en el recorrido inorden tiene un elemento a su izquierda que es 80 y un elemento a su derecha que es 90. Vamos a ver, efectivamente acá colocamos 80 a su izquierda y 90 a la derecha. Después de realizar la representación gráfica de ese árbol, vamos a la siguiente parte de ese ejercicio, donde nos dicen que determinemos cuál es el recorrido en posorden. Si hacemos el recorrido posorden en este árbol, tenemos que analizar primero izquierdo. Después de analizar izquierdo vamos a analizar derecho, y después de analizar derecho vamos a analizar la información del nodo. Entonces empezamos por la raíz, analizamos su izquierda, vemos que es 20, analizamos la izquierda de 20, que sí tiene, vemos que es 30, 30 también tiene izquierda, que en este caso sería 50. Entonces analizamos ese valor, decimos que es 50, nos devolvemos a 30, analizamos su derecha, la derecha de 30 va a ser 60, ¿cierto? Después de analizar la derecha de 30, obtenemos el valor de ese nodo y pasamos a 30. Nos devolvemos hasta 20, ya hemos analizado toda la parte izquierda de 20, entonces pasamos a su parte derecha. La parte derecha de 20 tiene una rama que es 40, o sea que de 40 también podemos analizar parte izquierda, derecha y nodo. Analizamos su parte izquierda, vemos que es 70, 70 también tiene izquierda, que en este caso va a ser 80, que sería el siguiente elemento en el recorrido, entonces 80. Vemos que 70 también tiene un nodo derecho, recuerden que estamos analizando la parte derecha, entonces sería 90. Después analizamos la información de ese nodo, que sería 70, 70. Nos devolvemos, ya hemos analizado toda la parte izquierda de 40. No podemos analizar la parte derecha de 40 porque no tiene elementos, entonces tomamos la información de ese nodo y vemos que acá lo colocamos 40, que era el siguiente valor. Nos devolvemos, al devolvernos tenemos que ya hemos analizado los valores izquierdo y derecho de 20, entonces ya podemos obtener el valor de ese nodo, que sería 20, siguiente elemento, y para finalizar el valor de la raíz, que sería 10, y así hemos obtenido el recorrido por posorden para el primer ejercicio. Luego de haber resuelto el primer ejercicio, pasemos al segundo, donde nos piden reconstruir el árbol binario con los siguientes recorridos. Nos dan un recorrido posorden, nos dan un recorrido inorden y nos piden determinar el recorrido en preorden. Primero vamos a identificar la raíz del árbol, el cual es el último elemento del recorrido posorden. Luego ubicamos la posición de la raíz en el recorrido inorden. ¿Cómo sabemos que el último elemento del recorrido posorden es la raíz? Recuerden que preorden primero analiza la parte izquierda, luego analiza la parte derecha y para finalizar analiza la información del nodo. Si hacemos eso, todos los recorridos posorden nos van a dar al final la raíz del árbol, ¿cierto? En el recorrido inorden ubicamos también la raíz. ¿Para qué? Para que después de haber ubicado esa raíz en el recorrido inorden, podemos concluir que los elementos del árbol que se ubican a la izquierda son los primeros elementos hasta el que precede el elemento B, y los elementos de la derecha son los siguientes a B hasta el final del recorrido. Estos elementos también se pueden ubicar en una lista preorden. Si vemos el recorrido inorden, decimos que estos elementos que están a la izquierda van a ser los elementos izquierda de este árbol, y los elementos que están después de B van a ser los elementos derecha. Si ubicamos estos rangos en el recorrido posorden, nos va a quedar de la siguiente forma, acá como estamos viendo acá arriba. Para determinar el orden de los elementos en el árbol, se va a tratar a cada segmento de los elementos izquierdos y derechos por separado. ¿Cómo así? Vamos a tomar este segmento de acá, lo vamos a analizar, vamos a ver cómo es el orden y después vamos a analizar esta parte de acá. Y a esos segmentos les vamos a realizar el procedimiento anterior. Vamos a identificar el recorrido posorden, el recorrido inorden y vamos a identificar cuál es la raíz. Entonces si hacemos eso con el primer segmento derecho, este de acá, vamos a ver que la raíz va a ser I, B.
corrijo, el elemento raíz va a ser K. ¿Por qué? Porque va a estar al final de posorden y sus elementos izquierdo y derecho los vamos a poder ubicar en el recorrido inorden. Ubicamos acá, vemos que tiene un elemento a su izquierda y va a tener 5 elementos a su derecha. Si nos vamos para la representación gráfica, vamos a ver que tenemos a B, que dijimos que era la raíz inicialmente. Dijimos que vamos a analizar la parte derecha, que dijimos que la raíz es K de esa rama y que tiene un elemento I a su izquierda, y que aún no hemos determinado cómo están ordenados los elementos en la parte derecha. Vamos a determinar la rama derecha de K. En la rama derecha de K tenemos estos elementos. Decimos, para el recorrido posorden de la parte derecha de K, la rama derecha, vemos que es S, R, U, N, O, que los colocamos en posorden, los acá. Y también hemos hecho lo mismo con inorden, estos elementos, y los traspasamos a un recorrido inorden. Identificamos la raíz es O. ¿Por qué? Porque es el último elemento del recorrido posorden. Ubicamos la raíz en el recorrido inorden, vemos que tiene un elemento a la derecha y tiene otros 3 a la izquierda, por lo tanto es una rama, y a su derecha va a tener una hoja. Vamos a mirar en el gráfico, vamos a ver, y efectivamente aquí hemos colocado que O tiene un elemento a su derecha, que sería una hoja, y a su izquierda tiene una rama, que la raíz de esa rama va a ser U. Seguimos con el análisis. Acá tenemos que los elementos que nos quedan son SRU para posorden y USR para el inorden. Bueno, colocándolos en posorden y en inorden, identificamos que U va a ser la raíz de esa rama, como acabamos de mencionar cuando vimos la gráfica, y que esa rama va a tener unos elementos a su izquierda, a su derecha. ¿Cómo identificamos que están a la derecha? Viendo el recorrido inorden. Vemos que U tiene 2 elementos a su derecha, por ende sería una rama. Vamos a la gráfica, colocamos esa rama, vemos que es una rama, colocamos la rama R, la rama con la raíz R. ¿Cómo sabemos que es R la raíz? ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis de los 2 elementos que están a la derecha de U, vemos que es S y R. Si lo colocamos en posorden y en inorden, vemos que en posorden el último elemento es R, por lo tanto es una raíz, y en el recorrido inorden vemos que tiene un elemento a su izquierda. Si vamos al grafo, sí, tenemos a R como raíz de esa rama y tenemos a S como una hoja izquierda de esa rama. Volvemos, ya hemos terminado de analizar toda la parte derecha de este árbol que tiene por raíz B. Ahora vamos a analizar la parte izquierda. Volvemos con el análisis y pasamos acá. Entonces, luego de ordenar los elementos del lado derecho del árbol, se procede a repetir el proceso con los elementos del lado izquierdo. Determinamos que A es la siguiente raíz con una rama a la izquierda. ¿Cómo determinamos eso? Porque colocando esos elementos en posorden, en un recorrido posorden, vemos que el último elemento es A, y que ubicando esa A en un recorrido inorden, tenemos que tener una rama a la derecha, TLC, y tenemos una rama a la izquierda que es de M, ¿cierto? Entonces vamos acá, decimos que tenemos una rama A y una rama con raíz A, y tenemos 2 ramas, una a la derecha y otra a la izquierda. Vamos para el gráfico, vemos que aquí está A, ¿cierto? Que dijimos que es la raíz de esta rama y que va a tener 2 ramas. Acá dijimos que es M y es T, pero aún no hemos determinado por qué. Ya vamos a ir a ver por qué, pero va a tener 2 ramas. Si volvemos hasta acá, que es donde íbamos, decimos, en la rama izquierda de A determinamos que M, en la rama izquierda, o sea, estamos analizando esta parte. En la rama izquierda decimos que M es la raíz. ¿Por qué decimos que es la raíz? Porque poniéndolo en un recorrido posorden vemos que M es el último elemento.
y decimos que D es una hoja izquierda. ¿Por qué? Porque ubicando esa raíz en el recorrido inorden vemos que M tiene un elemento a la izquierda, que en este caso sería D, y como D no tiene más elementos, decimos que es una hoja y está ubicado a la izquierda. Vamos a ver la representación del gráfico. Efectivamente tenemos una rama que tiene por raíz M y una hoja que es D. Ya hemos analizado la parte izquierda de A, nos falta analizar la rama derecha, como vimos ahorita, que sería TCL. Vamos a ver por qué está en este orden que tenemos acá. Analicémoslo. Entonces tenemos a A, cogemos este segmento. Para el recorrido posorden sería este segmento, y para el recorrido inorden sería este segmento de acá. Acá estábamos analizando la parte izquierda y vamos a pasar a analizar la parte derecha. En la rama derecha de A determinamos que T es la raíz. ¿Por qué sabemos que T es la raíz? Porque poniendo esos elementos en un recorrido en posorden vemos que T es el último elemento, y poniéndolos en un recorrido inorden vemos que T es el primer elemento. Los elementos que están a la derecha van a estar a la derecha de esa rama. Entonces vamos a ver, decimos que la raíz es T y tenemos otra rama, ¿cierto? Vamos a ver, tenemos I, la rama derecha de A es T, y tenemos también otra rama que acá dijimos que es L, y vamos a ver por qué está en ese orden. Mírenlo acá. Seguimos, en la rama derecha T determinamos que C es la raíz. Por lo mismo, cogemos esos valores, los ponemos en un recorrido en posorden, vemos que C es el último elemento, el cual es la raíz, y si lo ponemos en un recorrido inorden vemos que L está a la izquierda de C, que es la raíz, por lo tanto va a ser una hoja izquierda. ¿Por qué? Porque L ya no tiene más elementos, entonces C va a ser la raíz y L una hoja. Entonces efectivamente la rama derecha de T va a ser C, y C tiene una hoja a su izquierda. Entonces ya hemos terminado de determinar cómo va a ser el grafo, que ya lo hemos armado. Tenemos el grafo de árbol para esos recorridos, ya lo hemos reconstruido, y en el ejercicio nos piden que también debemos determinar cuál es el recorrido preorden para este gráfico. Y si recordamos, el recorrido preorden lo primero que hace es analizar el elemento, luego analiza su izquierda y después analiza su derecha. Entonces empecemos. Si analizamos el primer elemento, o sea, la raíz de este árbol, vemos que es B. Efectivamente, acá lo colocamos que es B. Analizamos su izquierda es A. Tomamos el valor de este elemento, lo ubicamos acá, decimos que es A, y pasamos a su izquierda es B, es M. Tomamos el elemento, acá está M, y también analizamos su izquierda es D. Después de M sigue la D. Como ya analizamos M y ya analizamos la izquierda de A, pasamos a analizar la derecha de A. A tiene a su derecha un elemento T. Tomamos el valor de T, ubicamos en el recorrido T, luego pasamos a su izquierda no tiene nada, o sea, T no tiene nada a su izquierda, a su derecha tiene una rama que es C, tomamos el valor de C, lo ubicamos en el recorrido, hacemos lo mismo con C, C tiene un elemento a su izquierda, que en este caso es L, pero a su derecha no tiene ningún elemento. Volvemos a C, ya analizamos C, volvemos a T, ya analizamos T, volvemos a A, ya analizamos la izquierda de A, ya analizamos la derecha de A, también ya analizamos a A, cogemos a B, ya analizamos su propio elemento, analizamos su izquierda, nos falta analizar la parte derecha. Analizando la parte derecha de B, vemos que tiene un elemento K, tomamos el elemento K, lo ubicamos en el recorrido, veanlo acá, K. Después de K analizamos que K tiene una izquierda, que en este caso sería I, lo ubicamos en el recorrido. K también tiene una derecha, la derecha de K es O, vemos que acá está O, y decimos que O tiene una izquierda, sí, O tiene una izquierda que es U, analizamos ese elemento, y U también tiene un elemento a su derecha, pero no tiene un elemento a su izquierda. Si analizamos izquierda no tiene elementos, analizamos su derecha, vemos que tiene un elemento
R. Tomamos el elemento R, lo ubicamos en el recorrido, analizamos izquierda de R, vemos que es S. R no tiene derecha, por lo tanto no colocamos ningún valor, nos devolvemos, vemos que ya hemos analizado R, ya hemos analizado U, estamos analizando O, ya analizamos la parte izquierda de O, nos falta la parte derecha de O. O a su derecha tiene una hoja que es N, y sí, efectivamente es N, y ya hemos hecho todo el recorrido preorden para este grafo. Hasta que sería todo. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y hasta la próxima.